haber respondido a esta invitación, a este espacio de conversación. Agradecerle a Heriberto Cairo Caru, profesor titular de la Universidad Complutense, que hoy nos acompaña, por querer compartir con nosotros hoy que, insisto, es un espacio de conversación sobre un tema de la mayor pertinencia, de la mayor relevancia, pero además de la mayor actualidad en nuestro país, como es el de la paz territorial. Y habría que decir un poco sobre la metodología, y además del martillo que tenemos atrás. La propuesta es que podamos nosotros tres conversar introduciendo algunos asuntos problematizantes sobre el concepto de paz territorial. Yo creo que en esa conversación podríamos estar alrededor de una media hora, unos 40 minutos, en torno a lo que ha sido el concepto de paz territorial y su realidad en nuestra geografía, en nuestra política colombiana. Y después quisiéramos que ustedes también asuman esto como un espacio de conversación y por lo tanto escuchar también sus inquietudes, sus preguntas o cuestionamientos si los tienen frente a lo que vayamos aquí conversando. Entonces, por favor, invitarles a que se sientan con libertad para plantear aquí sus inquietudes o planteamientos luego de nuestra intervención. Habría que empezar diciendo que a la hora de seleccionar el tema por el cual queríamos convocar a este conversatorio público, el concepto de paz territorial apareció como un concepto al cual hemos venido trabajando, al cual hemos venido haciendo seguimiento a propósito de lo que es la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, pero además es un concepto que quisimos explorar o que hoy les queremos proponer pensar de una manera más amplia, que nos lleve a reconocer qué significa la geografía de la paz para Colombia, qué significa en los procesos de larga duración, en los procesos geohistóricos, la posibilidad de una conformación o de una configuración de una geografía de paz en nuestro país. Entonces, nuestra conversación seguramente va a ir dando revisión a lo que es ese contenido del enfoque territorial en los acuerdos. Quizás también vayamos a pasar, y por eso la importancia de la presencia de Heriberto aquí, a una revisión desde la geopolítica crítica, una conversación desde la geopolítica crítica de lo que ese enfoque de la paz territorial significa, y finalmente quisiéramos llegar hasta ese horizonte de la imaginación geográfica de la paz. Entonces, no sé si Heriberto quieres comenzar de pronto con esa mirada desde la geopolítica crítica a ese concepto de paz territorial. Bueno, mi garganta a veces da igual, vamos a seguir. Que en primer lugar, muchas gracias al INER y a la Universidad de Antioquia por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí y esperemos que no sea la última vez. La verdad es que ya me voy sintiendo como en casa. Decía Vladimir, y yo creo que es una de las claves, porque todos seguro que mejor que yo se conocen el acuerdo firmado entre las FARC-EP y el gobierno, que ha puesto fin a un conflicto de decenios. Entonces yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con Vladimir en que el interés ahora es un poco más allá, ver la implementación, ver los cuestionamientos y sobre todo
ver cómo podemos construir una geografía de la paz a través de qué geoestrategias, qué estrategias sobre el territorio podemos llegar a... ¿Más cerquita? Bien. Disculpen. Mis estudiantes también me lo dicen, ¿no? Si hay algún momento en que me voy muy abajo, levantan una mano, eso es, ya está. Bien, decía que estudiar la geografía de la paz o proponer una geografía de la paz es proponer de algún modo también estrategias sobre el territorio. Lo geográfico tiene algo consustancial y es que necesariamente es o hay que entender el análisis, al menos desde una geografía crítica y más en una geografía política crítica, a diversos niveles, a diversas escalas, o sea, es multiescalar. Lo que ocurre en cualquier localidad no puede ser analizado solamente a partir de los datos, de los elementos de esa localidad, sino que todos intuitivamente entendemos que hay que tener en cuenta también los datos del Estado y además de eso, lo digo pues intuitivamente no se ve, pero además de eso tenemos que también tener en cuenta lo que ocurre a nivel global, a nivel del sistema mundial. Entonces yo creo que explorar las geografías de la paz se vinculan a diferentes superaciones de la violencia, ¿no? Entendida un poco en el sentido que Galtung le planteaba a la violencia, es decir, va más allá de la violencia directa, ¿no? Ahora mismo habríamos suprimido la violencia directa, pero evidentemente para alcanzar una situación de paz, para crear una geografía de la paz, tenemos que superar la violencia estructural, tenemos que plantearnos seriamente las cuestiones de desarrollo, bueno, por ejemplo en el acuerdo están relacionadas con los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PDET, pero también tenemos que plantearnos la superación de la violencia relacionada con la identidad. Este es Galtung, siempre se recuerdan, seguro que alguna vez han leído algo de él. Él siempre planteaba que la violencia es caleidoscópica, es decir, que no se reduce exclusivamente a el asesinato, la eliminación, la muerte de alguien con algún instrumento, con algún arma o mediante el envenenamiento o otros procedimientos, sino que está relacionado con otras situaciones. Y la violencia contra la identidad es una violencia que no por estar en el ámbito de lo cultural es menos violencia que las otras, ¿no? Y entonces aquí también las geografías de la paz local vinculadas a la memoria, a las conversaciones entre víctimas y actores, yo creo que sería muy importante que tratáramos en este conversatorio. Yo quisiera empezar por, bueno, a lo largo de mi vida he trabajado en varias de estas cosas, pero quizás lo que le he dedicado más tiempo es al análisis en la pequeña escala, en términos cartográficos, es decir, en la escala global, en la escala planetaria. Y yo creo que aquí es una reflexión que cuando hace un par de semanas se detuvo a Santrich, a uno de los líderes de la antigua guerrilla
las FARC a instancias de los Estados Unidos, se me vino a la cabeza, ¿no? Y es realmente la ventana de oportunidad en la cual se gestaron y se llegaron a firmar los acuerdos de La Habana. Yo creo que, y como siempre, las especulaciones de qué hubiera ocurrido si no hubiera ocurrido tal cosa, pues no son, o tienen una buena parte de especulación, pero yo creo que los acuerdos no hubieran sido posibles sin dos factores internacionales, sin dos factores de la política mundial, yo creo que fundamentales. El primero es la reorientación, la focalización de la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos sobre Oriente Medio. A raíz de los atentados de las Torres Gemelas del 2001 y el crecimiento exponencial de lo que ya se conocía como la amenaza yihadista, o se planteaba como la amenaza yihadista, pues desde luego en los dos gobiernos del presidente George Bush se concentró la mayor parte del interés de los Estados Unidos en Asia, en algunas zonas del norte de África y en especial dentro de todas esas zonas en Oriente Medio, en torno a lo que es Afganistán, Irak, Siria, etcétera, etcétera. Los dos siguientes periodos presidenciales del presidente Obama no supusieron una inflexión en ese terreno, más bien hay que entenderlos, yo creo que como una continuidad, con quizás más multilateralidad de la que tuvieron las presidencias de Bush, pero digamos las regiones del mundo que centraban más la atención en términos de seguridad de los Estados Unidos seguían siendo las mismas y las lógicas similares. Pero con Trump las cosas cambian y de algún modo la reorientación de los intereses estratégicos, ya saben que la geopolítica de algún modo, entendida en términos críticos, bueno, lo que hace es intentar analizar los discursos, ¿no? Y los discursos de los aparatos militares, diplomáticos y demás que producen las narrativas geopolíticas, pues si ustedes se leen un documento de la Estrategia Nacional de los Estados Unidos, ya saben que cada presidente en su periodo de gobierno últimamente elabora en Estados Unidos uno de estos documentos. Y entonces son documentos en los que se sigue al pie de la letra, rajatabla, la premisa de Carl Smith de qué era la política. ¿Se recuerdan? Carl Smith decía que la política era el arte de diferenciar a los amigos de los enemigos. Y en estos documentos lo que se establece es quiénes son los enemigos, quiénes son los amigos, las zonas donde se concentran, las regiones donde se concentran los peligros, las regiones donde no se concentran los peligros. Y aunque no hay documento todavía de seguridad nacional de Trump, sí tenemos indicadores de que las regiones de peligro y los enemigos han vuelto a estar más cercanos. Ya no es Oriente Medio solo, al menos, sino que su obsesión con el peligro migratorio
obsesión con construir ese muro que defienda a los Estados Unidos de los peligros que vienen del sur, evidentemente implica un cambio. Implica un cambio y digamos, un enlace con, recuerden, me voy un poquito atrás, la política del presidente Clinton. No tiene nada que ver, evidentemente, el presidente Clinton era de las alas más progresistas, dentro de lo que cabe, del Partido Demócrata, y obviamente Trump está en las antípodas, en los sectores más reaccionarios del Partido Republicano. Pero ambos compartían esa preocupación por América Latina con estrategias muy diferentes. ¿Se acuerdan que Clinton lo que quería era asegurarse el continente mediante la construcción de una alianza comercial? El ALCA, aquella área de libre comercio de las Américas, que se supone que iba a ir desde Alaska a la Tierra de Fuego y que debería haber estado firmada en el 2005. Evidentemente no se firmó, entre otras cosas, en parte porque, digamos, no hubo, yo creo que, presión de Estados Unidos para seguir adelante por lo que les comentaba del desplazamiento hacia Oriente Medio, pero también por la resistencia evidente y manifiesta, y aquí en Colombia también se produjo a esa estrategia que yo creo que levantó en el continente pues algunas de las campañas transnacionales más importantes jamás establecidas. Bueno, el caso, a lo que iba, yo creo que ese acuerdo no se puede entender sin esa ventana de oportunidad que da, por un lado, ese desplazamiento de la atención de Estados Unidos y, por otro lado, el desarrollo de una integración autónoma en América Latina, la creación de UNASUR, la creación posterior de la CELAC. Si es cierto o no es cierto que después de los acuerdos continuó el tráfico de estupefacientes o no a cargo de la guerrilla de las FARC. Quiero decir, yo creo que hay que distinguir la política de algún modo de lo que en términos jurídicos o en términos de justicia sea estrictamente importante, y a veces para que digamos un proceso político como es un proceso de paz, que aunque tenga un soporte jurídico, fundamentalmente es un proceso político, es una decisión política la de intentar construir, no sé si me atrevo a decir, supongo que Emilio lo podrá plantear mejor, pero construir otro país, lo cual no implica necesariamente un cambio revolucionario de estructuras sociales, políticas y demás, pero sí por lo menos otro país en términos culturales, en términos de desarrollo económico. Y yo lo dejaría ahí. Bueno, Emilio, creo que hay que dejar planteadas varios asuntos, pero en nuestras conversaciones previas nos poníamos en el punto en el que el andamiaje del acuerdo de paz, uno de sus puntos estructurales es el enfoque territorial, y ese pues se ve reflejado de mejor manera en el punto 1 del acuerdo y en el 3, pero podría decirse que hay una transversalidad del tema territorial en los acuerdos. Nosotros, sin embargo, hemos llegado a plantear la necesidad de trascender del acuerdo en sí mismo como la única posibilidad de producción de una geografía de paz, y más bien recomponer en lo que hemos abordado, que quisiera que nos compartieras hoy, el tema de los imaginarios que están detrás de esa geografía que permitió plasmar un enfoque territorial en los acuerdos.
he escuchado por parte de Liberty y de Vladimir dos temas que indican que es preciso comprender en toda su dimensión lo que se ha vuelto un lugar común hablar de enfoque territorial, ¿no? Y de lo que se llamó Terra Paz en su momento. Y lo digo porque emerge una dimensión geopolítica. Si usted quisiera una geopolítica de la paz, tiene múltiples acepciones, en el marco de la cual habría que comprender este proceso actual. Y por otra parte, lo que Vladimir ya indicó como geografía de la paz. Entonces, ¿en qué se diferenciaría una geografía de la paz o el tránsito desde unas geografías de la guerra y el terror hacia unas geografías de la paz y la esperanza, para ponerlo en esos términos? ¿Cómo comprender entonces en ese proceso que hoy estemos comprometidos con la aplicación de una serie de medidas de carácter territorial, de un enfoque territorial? Me gustaría tratar de dar algunas claves posibles de comprensión de eso. Y evidentemente hay un punto pues, que es un trabajo analítico que parcialmente se ha hecho, y es el de comprender precisamente lo que Vladimir indicaba, los imaginarios geográficos que han regido, por decirlo así, los planteamientos del acuerdo en términos de enfoque territorial. Sí, allí, digamos, uno lee el acuerdo y encuentra explícito en muchos puntos qué se entiende por el enfoque, sobre todo cómo se va a implementar. Pero si nos preguntamos por las imaginaciones geográficas y geopolíticas que han dado lugar a esa apropiación del término, emergen algunos indicios interesantes. El primero que quisiera señalar es el concepto de territorio, que en la geografía política colombiana del siglo XIX y hasta inicios del siglo XX funcionó muy bien, lo saben los historiadores, como los llamados territorios nacionales, ¿no? Si uno hace un ejercicio de sobreposición cartográfica, poniendo lo que eran los antiguos territorios nacionales encima de las áreas priorizadas dentro de los proyectos territoriales del acuerdo, encuentra una coincidencia de un porcentaje altísimo a nivel espacial. Eso que se entendía en el siglo XIX y hasta inicios del siglo XX como los territorios nacionales eran las periferias a las que no había llegado con suficiencia la administración, en ese caso republicana, la naciente administración republicana del país. Eran más o menos espacios vacíos que había que llenar, en este caso de proyectos económicos, de proyectos democráticos. Entonces encontramos un primer elemento a tener en cuenta, y es ese imaginario de largo aliento histórico de lo territorial como lo periférico, y si lo miramos desde el ángulo también del concepto mismo de lo territorial en el marco del acuerdo, uno encuentra siempre lo territorial referido a uno de los polos de una ecuación de centro-periferia. Y uno podría decir que las partes que firman el acuerdo están hablando desde los dos polos de un esquema binario centro-periferia, por supuesto con visiones encontradas, diferentes, diversas, pero se encuadran ambas voces que están sentadas en la mesa de negociación en ese mismo esquema centro-periferia. Desde un lado se plantea el abandono del Estado en todos sus términos, y desde el otro, por ejemplo en las palabras del comisionado Sergio Aramillo, la absoluta necesidad de llenar
esos espacios de institucionalidad como una manera de avanzar efectivamente hacia la superación del conflicto. Otro ingrediente que está muy presente en el acuerdo, y no solo en el acuerdo, sino también, por ejemplo, en la literatura académica que ha tratado de explorar, comprender o dar interpretaciones acerca del origen del conflicto en Colombia. Miremos, por ejemplo, los documentos de la Comisión Histórica que se creó, y hay un lugar fuerte allí de diferenciar entre lo rural y lo urbano, y de identificar en el ámbito de lo urbano, perdón, de lo rural, fundamentalmente el problema del origen del conflicto asociado a la tierra como medio de producción. Eso pues, es un diagnóstico que no necesita aquí mayor presentación, que uno de los causantes del conflicto armado en Colombia es la inequidad en la apropiación de la tierra como medio de producción o medio de subsistencia. Es una tesis bastante concurrida. También una tesis muy concurrida es hay abandono del Estado en las periferias. En todos estos imaginarios que brevemente resumo, sobre lo cual podríamos ahondar, está pues siempre presente operando ese esquema centro-periferia, y es muy posible que ese esquema centro-periferia nos vaya a ayudar a comprender parte de lo que ha sido el proceso. Pero lo que quiero plantear aquí es, tal vez ese no sea el tipo de imaginario geográfico que necesitamos para implementar el acuerdo y para ponerlo en marcha. Probablemente ese claro oscuro, ese blanco y negro mejor, esa oposición de dos términos de la ecuación no sean lo mejor para tratar de comprender cómo vamos a avanzar hacia un tema como lo planteaba la de Geografía de la Paz. Ahí salen, ahora lo podemos conversar, unas figuras espaciales un poco más complejas que podríamos implementar. Llama mucho la atención que en el acuerdo de paz y a propósito de su puesta en vigencia y en público en nuestra sociedad, el concepto de paz territorial se haya vuelto tan recurrente. Creo que, Heriberto, hiciste una arqueología un poco del concepto, una genealogía del concepto, y lo encontraste reseñado por Sergio Jaramillo en algún momento como quizás una de las primeras emergencias, o por lo menos además un intento de definición que la intenta poner por ahí por escrito. Ahora, lo que me parece interesante de abordar aquí es que ese apellido territorial de la paz se ha vuelto un leitmotiv, se ha vuelto un algo que circula siempre, que parece ya tan engranados y tan acuñados en esta realidad que es casi que incontestable. Eso puede obedecer, entre otras cosas, a la hiperterritorialización de nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad en la que todo el mundo, desde el ciudadano de a pie hasta políticos, funcionarios y demás, siempre tienen al territorio como uno de sus conceptos más queridos, o por lo menos más defendidos. Sin embargo, lo que creo que es interesante conversar, más allá de el por qué la moda del concepto, es las implicaciones que tendría territorializar la paz en un país como el nuestro, el poder descubrir o poner en evidencia las implicaciones que tiene hacer paz en los territorios, hacer paz en esa escala, ya no en la escala de la geopolítica global, sino en la escala local. Y ahí nosotros vamos encontrando cosas, yo creo que bastante importantes, interesantes en los territorios con los cuales hemos ido interactuando luego del acuerdo. Y hay varias cosas que llaman la atención. Efectivamente, es muy común encontrar en las comunidades locales a la gente hablando de paz territorial y diciendo, hey, es que la paz pasa aquí, la guerra fue aquí, si la guerra fue aquí, la paz tiene que ser aquí. Y un poco al decir la guerra fue aquí,
empiezan a poner en evidencia esos procesos particulares, pero además esos mecanismos mediante los cuales esa guerra configuró sus territorios. Esa era la geografía, quizás esa que estabas poniendo allí en evidencia, Emilio, al decir geografía de la guerra y el terror, que fue la que nos hizo como sociedad. Y empezar a hablar y a recorrer los territorios buscando esa imaginación geográfica de la paz, empieza a mostrar que, por ejemplo, la paz empieza a articularse muy fuertemente con la justicia. Y ahí creo que hay un tema muy relevante de tratar, porque no es la justicia en su dimensión normativa, en su dimensión jurídica, sino que es una justicia que empieza a tener unas dimensiones algunas veces hasta insospechadas. Empiezan a hablar de justicia ambiental, de justicia con la naturaleza, de justicia con el otro, con los otros. Se habla, por supuesto, de justicia histórica, de justicia con la memoria, de justicia con lo que fuimos, de justicia restaurativa, de volver a poner los derechos en nuestros territorios, porque siempre hay ese volver sobre lo nuestro, volver sobre... Pero además empieza a aparecer también una idea de justicia reorganizativa, por decirlo de alguna manera. ¿Y a qué me refiero con eso? Creo que, Heriberto, pusiste por ahí un tema que se fue quedando. Son muchas las violencias, y entre otras las violencias no directas, las violencias como la violencia del desarrollo, por ejemplo. Y esa justicia que empieza a ser reclamada en los territorios ya empieza a tomar esa dimensión también. Empieza a decir, aquí mientras haya violencia contra los territorios, ya no de manera necesariamente o única y exclusivamente coercitiva física, sino otras violencias que nos llegan. Mientras no se repare o no se tramiten esas violencias, igual no vamos a pasar a la paz, o no vamos a pasar a un contexto distinto. Y ahí entonces ya el tema se vuelve no solo multiescalar, sino además multidimensional. Y creo que ese es un tema que es muy importante ponerlo aquí, porque nos aboca a una comprensión además de la larga duración de esa geografía de la guerra, ante la cual no sé si el ánimo esperanzador, pero también el inmediatismo que suele haber en estos asuntos, viene y dice, pero ¿cuál paz si ya la implementación falló? La implementación falló. Eso es el diagnóstico que circula rápidamente. Pero ¿qué falló de la implementación? ¿O cómo podemos decir que falló cuando apenas van, póngale 2 años pues largos de la firma del acuerdo? ¿Qué fue lo que falló? ¿Dónde está la falla estructural? ¿Cómo es que podemos decir, en un proceso que estaba planteado a 15 años, estabas hablando de los PD, que venían justamente a tratar de recomponer las geografías del desarrollo en los territorios que fueron afectados por las geografías de la guerra? A solo 6 meses de la entrada en vigencia de los mismos, decir ya fallaron. Entonces ahí creo que hay unos temas de la perspectiva de la larga duración de esa geografía de la guerra que aún no han sido tramitados y que, puestos en la escala de lo local, necesitan seguirse trabajando de manera muy fuerte. Cuando en el acuerdo se plantea la reforma rural integral, no se limita al tema de la propiedad de la tierra, es por supuesto parte de ahí, pero la pregunta que uno se plantea es ¿por qué quienes leen el acuerdo no lo leen en perspectiva integral y no son capaces de reconocer, o por lo menos de tener la voluntad política de decir que en el acuerdo también está contemplada la gran propiedad y también está contemplada la gran industria, también tienen cabida las sidres, como también tienen cabida las zonas de reserva campesina? Entonces sí se está hablando de un ordenamiento territorial, integral, se está hablando, y si uno lo pudiera plantear en el horizonte de largo plazo, de la producción de una otra geografía que integra esa posibilidad de
recomponer las formas de tramitar el conflicto, no de finalizar el conflicto. Hay dos cosas que me gustaría comentar. Una, la cuestión de esto que Emilio ha denominado la hiperterritorialización colombiana. Yo creo que una parte, y por supuesto nada desdeñable, es lo que ha mencionado él de esta idea de los territorios nacionales, de cómo se sigue hablando, así como metafóricamente, ¿no?, de la periferia como de los territorios, pero no hay que dejar de tener en cuenta algo que se ha producido, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos en América Latina, digamos, hay un giro de esto que llaman los académicos, los giros. Hay un giro espacial digamos, en las ciencias sociales, pero yo diría que en política hay un giro territorial. A partir de los años 90 del siglo pasado. Y es, recuerdan, por lo menos los estudiantes de ciencia política, pero espero que el resto, que Weber definía para él la acción política y una organización política no existe si no existe territorio. O sea, el territorio para Weber es una condición sine qua non de la política. No hay política sin territorio. Pero esto, vamos a una definición académica. Aquí en Colombia quizás sea más interesante que los campesinos la estrategia del movimiento afrocolombiano, que es una estrategia que nuestro amigo no presente de aquí, Ulrich Slender y tal, ha estudiado mucho, bueno, Vladimir también conoce bien y demás, que es de algún modo, bueno, después del 91, después de que se confiase a los indígenas se confiase a los indígenas más del 30% del territorio en forma de resguardos. Bueno, la población afrocolombiana también comenzó a reivindicar no tierras, sino territorio, en diversas formas que seguro que conocen mucho mejor que yo. Y de ahí, en muchos casos, no solo en Colombia, porque eso ocurre en toda América Latina, los campesinos comienzan a reivindicar no solo la tierra, sino el territorio. Es decir, la capacidad de decisión, o sea, porque no es una reivindicación, digamos, el paso de reivindicar la tierra a luchar por el territorio no es el paso de luchar simplemente por la propiedad de sean extensiones de cultivo, extensiones de ganadería o de lo que sea, a poder decidir qué es lo que se hace, cuáles son las estrategias de desarrollo, cuáles son los términos culturales, incluso la organización política local en determinados ámbitos territoriales. Ese es el cambio sustancial, ¿no? Lo que ocurre en la lucha en Bolivia, ¿no? Los indígenas que dicen no pasa la carretera por aquí. Eso no es una lucha por la tierra, es una lucha por qué es lo que es posible hacer o no en el territorio. En Ecuador ocurre en 3/4 de lo mismo. Toda la lucha contra el extractivismo es de algún modo no solo una lucha contra la contaminación de las tierras y por lo tanto directamente sobre la apropiación privada de determinados lugares, sino sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces ahí hay un giro territorial, yo creo que importante, que también explica esa hiperterritorialización
digamos, del acuerdo y de los posacuerdos. Y luego, lo otro que quería comentar es respecto a lo que planteaba Vladimir un poco también en relación con lo que había dicho yo al principio, ¿no? De la dimensión local. En términos de desarrollo, que quizás ahí sea local, departamental, quizás o regional, ¿no? La escala más adecuada para abordar. Pero es una escala en la escala local tienen que ocurrir cosas sobre las que yo creo que Emilio nos puede comentar algo, relacionadas con la reconciliación. La reconciliación no se puede hacer a nivel estatal, no se trata de que Santos y Márquez compartan un escenario y firmen un escenario del Teatro Colombia, ¿no? Y firmen allí el acuerdo, que estén en el Parlamento, en el Senado, etcétera, etcétera. No, la reconciliación se tiene que hacer en donde hubo víctimas identificables y donde había actores violentos identificables. En otros procesos de paz, yo ahí conozco algo, el de Irlanda del Norte, esta es una dimensión fundamental, sin la cual yo creo que el proceso hubiera descarrilado hace tiempo. Y es una dimensión lenta, por ejemplo en España, en el País Vasco, es absolutamente minoritaria, porque es que, digamos, las víctimas están muy manipuladas por los partidos conservadores, y entonces de algún modo se intenta presentar cualquier avance en la paz como un avance, como un triunfo, digamos, del Estado y de la legalidad contra la ilegalidad. Entonces, bueno, pues de algún modo siempre se exige que pidan perdón los actores violentos antes de cualquier proceso. Yo creo que evidentemente tienen que pedir perdón, pero el vincular eso como un prerequisito, desde luego nos complica las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en la dimensión local, yo creo que una de las geoestrategias de paz a llevar adelante es esta cuestión del diálogo, de la reconciliación y demás. Y luego los imaginarios sobre digamos, que conducen a la guerra, sobre los que nos hablaba, tienen que ser cambiados por otros imaginarios que nos lleven a la paz. O sea, entre todos, quizás institucionalmente, pero también aquí hay una aportación, yo creo, muy importante de las universidades, de los académicos, de la comunidad universitaria en general, por producir otro tipo de narrativas que trasciendan las narrativas que nos llevaron a la violencia. Heriberto me ha propuesto un tema concreto que es muy interesante sobre memoria y geografía de la paz. Yo me voy a tomar un minuto antes de llegar allá, porque escucho lo que el profesor Vladimir comenta y evidentemente esto está más complejo de lo que se podría esperar, porque no solamente hay ese diagnóstico crítico de esto está fracasando o fracasó por parte de los opositores al acuerdo. Lo más complejo ahora es que ese mismo diagnóstico lo estamos teniendo por parte de quienes participaron activamente en el proceso. Todo esto es muy complejo, pero para beneficio del diálogo, de este diálogo, podría uno decir
que en materia de geografía política, el acuerdo de La Habana no es tan revolucionario como quisieran tipificarlo algunos contradictores. Gracias por la aclaración de que hay un giro territorial en los movimientos políticos latinoamericanos que evidentemente ha contribuido a la hiperterritorialización que vive nuestro país, como lo hemos llamado, pero es una derivación de la teoría clásica de el espacio de soberanía del poder, ¿cierto? El espacio de soberanía del Estado que se transfiere al espacio de soberanía de aquellos que se han organizado políticamente y concretamente en Colombia, derivados de la Constitución del año 91. Cuando yo digo que en términos de geografía política el acuerdo, lo acordado en La Habana no resulta ser tan revolucionario como se podría esperar en principio, vale la pena hacer una comparación. En la constituyente del año 91 se creó una comisión encargada exclusivamente de analizar el problema territorial del país, de la cual hizo parte Falsborda. Yo recuerdo que Falsborda propuso un nuevo mapa del país, algo muy revolucionario, y llamó a las unidades espaciales de ese nuevo mapa del país regiones de paz, algo interesante a traer en colación. ¿Por qué? Porque Falsborda, como académico, pero además como activista y como constituyente, sabía muy bien que un aspecto y una condición de posibilidad para concretar lo que la constitución política estaba planteándole a un país que llevaba más de 100 años con la constitución del 86 era: hay que transformar la espacialidad del país, hay que repensar nuestra geografía política para poder tener lugar un nuevo país, literalmente. Y es lo que uno ve tímidamente en el acuerdo, ¿no? Que lo territorial es un tema de participación, claro. Tú decías ahora el tema de aquí estoy, soy como soy desde mi particularidad, desde mi localización. Es un tema diferencial, si se quiere, el reconocimiento de las particularidades, ¿no? Y eso es valioso. También es un tema, sí, el tema de la tierra sobre todo como medio de producción, ahí en ese escenario. Pero hay toda otra dimensión de esa geografía política que uno tendría que poner a marchar para considerar seriamente aquel enunciado de que es que el acuerdo del FARC no es solamente un acuerdo para el gobierno y las FARC, sino para el país. Esa es la apuesta, ¿no? Y se está planteando ahí es para el país. Y entendiendo que es para el país, uno podría imaginar formas de aplicación, de desarrollo del mismo que escapen un poco a esos imaginarios que hemos tratado de retratar aquí. Por ejemplo, ¿cuántas medidas concretas hay allí sobre el tema de lo territorial en las ciudades? ¿Por qué? Porque hay una explicación del conflicto como un fenómeno fundamentalmente rural, pero quienes vivimos en ciudades como Medellín saben muy bien que ese blanco y negro de lo rural y lo urbano ahí empieza a desdibujarse. O por ejemplo, para ahora sí entrar en el tema de la memoria, las conmemoraciones grandes, los proyectos institucionales grandes de memoria, las arquitecturas construidas para la memoria, están fundamentalmente situadas en los espacios urbanos y han prácticamente estado ausentes en esos lugares en donde precisamente de lo que se requeriría es de la acción mejoradora, de la acción remedial de una memoria reconstituida in situ. Cuando hablamos de geografías de paz y de la esperanza, eso parece ser un tema demasiado metafórico, pero una de las maneras concretas de construir esa geografía de la paz es reelaborando las memorias del terror
en los lugares en donde tuvo lugar el terror y la guerra. Una dimensión, si uno quisiera llamarla entonces para no ponerse a inventar más cosas, un enfoque territorial de la memoria debería consultar esas otras perspectivas de lo que hemos denominado aquí como geografía de la paz. Un proceso de elaboración de la memoria in situ. Bien, creo que vamos siguiendo el hilo de la conversación y con la metodología que teníamos propuesta, pues quisiéramos también escuchar las inquietudes, los comentarios que tengan ustedes para plantearnos. El micrófono está abierto. Es con el micrófono mejor por el tema de la grabación. Hola, buenas tardes. Me interesa mucho entender sobre del plantear el territorio de un nuevo mapa desde las geografías de la paz, que son parte que has dicho de hace ya casi 20 años. Y relacionar si eso tiene que ver quien lo propuso con las identidades de los pueblos de la historia. Porque el territorio es la parte geográfica, porque la territorialidad y la posibilidad de gestión del territorio tiene mucho que ver con la identidad de los pueblos. Y eso me interesaría ver esa relación que hay, y luego también creo que la posibilidad de la territorialidad es algo nuevo, porque mientras hay un conflicto realmente eso está borrado. Hasta ahora, no sé si me equivoco, pero la relación del Estado con el ciudadano es absolutamente vertical. Se anula la parte más transversal de las costumbres, de la relación de iguales, o no es el concepto que tenemos de ciudadano habitualmente. Y en ese sentido, pues recuperar o poder empezar a hablar de territorialidad es algo nuevo que puede ser a partir de que hay paz. Pero, como también ha habido muchos desplazados y mucha gente que ha salido de sus territorios, pues eso trae otro problema nuevo. ¿Qué gente queda para apropiarse del territorio con la territorialidad y qué gestión van a hacer ahí? Y claro, eso también enlaza con la memoria histórica, la reconciliación, y claro que tiene que ser hecha en cada lugar. ¿Con qué actor? Si muchos ni siquiera están en su lugar. Bueno, son cosas que me venían para ver. Bien, seguimos recogiendo aquí algunas. Julián, un micrófono portátil no hay, entonces les vamos a pedir que pasen aquí. Buenas tardes, maestros. La pregunta va dirigida, o más dirigida también es una observación dentro del marco geopolítico de cómo se ha consolidado el proceso de paz en Colombia, y hay que rescatar el papel que jugó Hugo Chávez dentro del mismo. O sea, tampoco fue el cambio o el eje geopolítico de Estados Unidos hacia Oriente Medio y pues después que viene a notar en Asia con Corea del Norte, sino también el papel que jugó Chávez en cuanto a unificar toda una región desde ese concepto de territorio, ¿no? Un territorio que pues a través de su construcción histórica y geográfica se ha, digamos, parecido un poco, pero que ahora por la coyuntura global se ha dilatado mucho. Mi pregunta también va enfocada a lo urbano, ¿sí? Yo trabajo mucho a la cuestión urbana y es curioso ver que dentro del proceso de paz urbano queda un poco dilatado. Dentro de esa construcción del proceso de paz se habla mucho del derecho a la propiedad, del derecho al trabajo, pero ¿dónde queda el derecho a la ciudad dentro de esa construcción territorial de la paz? Cuando vemos de que en la ciudad precisamente viven muchos de los desplazados que fueron impactados directamente por el Estado y por los otros grupos armados. Gracias. Bien, ¿alguien más quiere plantear algunos asuntos para seguir la conversación?
Bueno, entonces nos referimos a estos primeros asuntos y continuamos luego escuchando alguna otra ronda. Empezando por último, cuando hablaba de la integración autónoma, del papel de la integración regional autónoma de América Latina, me estaba refiriendo no en concreto solamente al presidente Chávez, pero sí digamos, el conjunto de líderes políticos progresistas de diversos países, no solo de Venezuela, también de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, que en esos años diseñan una estrategia autónoma de integración de América Latina y evidentemente presionan al Estado colombiano y también a las FARC para hacerlo. O sea, Primer asunto que llama mucho la atención, ¿no? Puede ser seguramente por lo de la Comuna 13 que aparecía, puede ser por la guerra urbana que se vivió, pero finalmente para el posconflicto quedó desaparecido. También quedó desaparecido el oriente antioqueño, que en una conversación que teníamos hace poco les decía que si uno hace un seguimiento a las cifras, solo en términos de cifras, del conflicto armado en Colombia del año 95 al 2005, a través de las cifras que arroja el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República o lo que hace algunas organizaciones de seguimiento del conflicto como CINEVO, es muy evidente que el conflicto armado del oriente antioqueño fue el conflicto más fuerte a escala georregional en Colombia durante esa década. Eso descollaba en violaciones de derechos humanos, descolló en términos de desplazamiento forzado, en términos de confrontación armada, y sin embargo llega el posconflicto y el oriente antioqueño no está priorizado. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos tendría que plantear. ¿Y por qué? Pues no está Medellín, no está ninguna de las otras ciudades capitales, pues tampoco está el oriente antioqueño que, insisto, pues en términos de esa década es de lejos tiene el deshonroso título y doloroso título de región más fuertemente afectada por el conflicto. Pues entonces eso nos empieza a plantear Julián, que efectivamente el momento en el que llegan los acuerdos está íntimamente relacionado, intrínsecamente relacionado con la posición de los actores en el momento en el cual la negociación se hace. Y eso también además es una manera de reivindicar que sí hubo una negociación, que efectivamente que se trata de una negociación. Las FARC llega sin impulso político para incluir al oriente antioqueño en la negociación, y también llega sin impulso político frente a una voluntad política muy fuerte del Estado por no incluir las ciudades, además por la idea de territorio que ya Emilio estaba poniendo aquí en evidencia. ¿Dónde son los territorios? Para Medellín los territorios son Urabá, son Bajo Cauca, son Nordeste, esos son territorios para nosotros, para Medellín. Para Bogotá, territorio es Medellín, Bajo Cauca, suroeste, es decir, esa relación centro-periferia se reproduce de manera muy fuerte, y al ponerse en la mesa de negociación hay una voluntad muy fuerte del Estado por no ceder a la ciudad como territorio de guerra, por no hacer evidente, así como las FARC tampoco tuvo fuerza política para decir el oriente antioqueño, ¿y por qué no tenía esa fuerza política? Pues hay que mirar qué había pasado con las FARC al 2010. En el oriente antioqueño está derrotada militarmente, después de 15 años de guerra muy fuerte, está derrotada militarmente. Entonces ahí hay una relación centro-periferia que se reproduce en los acuerdos y que pone en evidencia esa imaginación geográfica que no es capaz de reventar el acuerdo mismo. Esa producción entonces de una geografía de paz también tiene que atravesar por reconstruir esas relaciones.
la producción de esa geografía de paz no se agota en los acuerdos, ahí es donde el tema de los movimientos sociales, el tema de las otras visiones de mundo, las otras visiones de territorialidad que estabas poniendo en evidencia se vuelven muy significativas. Durante la guerra hay muchas territorialidades que coexisten y en la paz va a pasar igual, esas territorialidades van a seguir coexistiendo. El tema es cómo tramitan sus diferencias esas territorialidades. Heriberto lo ponía aquí y perdón tu nombre, Miquel, lo ponía también diciendo está la territorialidad indígena y las identidades, las territorialidades campesinas, las territorialidades afrodescendientes. Claro, ellas coexistieron siempre durante la guerra, pero van a tener que seguir coexistiendo durante la paz, porque está la territorialidad corporativa, está la territorialidad minera, la territorialidad del Estado mismo, y siempre van a estar allí coexistiendo. El tema es cómo tramitan y cómo gestionan sus conflictos, porque el conflicto va a seguir con nosotros, y esa es una idea que también tenemos que tener, creo que presente, o que quisiera por lo menos yo proponerles pensar. La producción de la geografía de la paz no es cuando se acabe la guerra. La producción de la geografía de la paz empieza en la guerra misma, coexiste con la guerra, y lo que vendrá luego, no es un viene luego, es una coexistencia espacial, es una coexistencia socioespacial, además de esas dos territorialidades de la paz y de la guerra, que se van, digamos, complementando, mutando, no sé. Para eso hay instrumentos específicos en el acuerdo, como los PD. ¿Qué propone un PD en últimas? Si uno quisiera revisarlo como instrumento de ordenamiento territorial, es un instrumento inédito. No existe en el ordenamiento territorial colombiano algo parecido a un PD. No es el de los territorios de paz de Falborda, regiones de paz, no llega a eso. Pero en última es un instrumento que intenta proponer una planificación de largo plazo que reoriente y reformule las relaciones productivas en los territorios, con base en un tema de justicia espacial, con base en la reestructuración o la recomposición de relaciones que durante la guerra fueron proclives a la producción de la guerra misma. Para ponerlo en ejemplo concreto, durante la guerra la participación del ordenamiento territorial es prácticamente nula para las comunidades locales. Esa territorialidad tan fuerte de los armados durante la guerra anula la participación, y si no la anula, por lo menos intenta controlarla o dirigirla, orientarla de algunas maneras concretas. En los PDs esa es una de las bases de los asuntos que se quiere reorientar. No sé si lo estén logrando. O sea, yo estoy hablando del instrumento en su filosofía normativa o en los conceptos que lo orientan, porque se ancla sobre la participación, se ancla además sobre la pregunta al territorio, a sus gentes, por las relaciones que durante la guerra fueron dañadas y que habría que recomponer para producir ahí sí no sé si un nuevo país, pero por lo menos un nuevo orden local, unos nuevos órdenes desde lo local. Y además un instrumento que también es inédito por el horizonte que propone 15 años de vigencia, es decir, está pensando más allá de las vigencias fiscales de un gobierno, en fin, que es normalmente como se planifica aquí en nuestro país. Entonces creo que ahí, para devolverme entonces sobre tu pregunta, decir que efectivamente si no nos devolvemos sobre el derecho a la ciudad, pero si no nos devolvemos sobre la justicia restaurativa, sobre la justicia redistributiva, sobre la justicia en la ciudad, el conflicto va a seguir porque no es, como decía Emilio antes, el conflicto únicamente rural. El conflicto nunca fue únicamente rural, aunque lo hayamos querido reducir a esa dimensión de lo rural. En realidad siempre fue una realidad omnipresente en el país.
que su cartografía se hubiera asemejado mucho a la cartografía de las relaciones centro-periferia, no significa que no haya ese conflicto permeado toda la geografía nacional. Sí, yo quiero aclarar que el esquema centro-periferia no es que sea un embeleco, como uno dice imaginario, a veces hay la idea de que es una invención, una mera invención que no tiene ningún arraigo en las cuestiones concretas. El esquema centro-periferia es, como Manuel Wallerstein lo trabajó muy bien, poderosísimo esquema de ordenamiento de la diferencia geográfica. Y hay cosas que podemos explicar a través de ese modelo, que ha habido una hipercentralización en Colombia de los poderes, de los bienes y servicios en las ciudades versus el campo, pues eso es incontrovertible. Pero otra cosa es que todo pueda ser explicado y solucionado, además, si es el caso, a través del esquema de centro-periferia. Ese esquema tiene límites, y uno de sus límites es la periferalización de los centros, que es una cosa complicada y que es precisamente lo que acontece en las ciudades, donde la guerra transforma las ciudades en su espacialidad. Es decir, los centros mismos se convierten en periferias, y eso ya empieza a verse que ese esquema no funciona muy bien. Es como en las teorías o los estudios sobre el conflicto en Colombia, cuyo balance hasta cierto punto realizó la profesora Elsa Blair de Linier, de una manera muy juiciosa se propuso analizar qué tratamiento específico se le está dando a lo espacial, a lo geográfico en las interpretaciones y explicaciones sobre el conflicto en Colombia. Lo que ella identificaba, con lo cual yo estoy de acuerdo, es que o se le trataba únicamente como el tema del territorio como espacio en el que se encuentran recursos que hay que controlar o personas cuyas relaciones de poder hay que controlar, o esa idea del espacio de soberanía del ejercicio del poder del Estado, de donde vienen las tesis acerca de ausencia del Estado, un tema que encuentra uno en muchos de los textos, pero se fue transitando a un tema que me parece que hay que seguir trabajando mucho, hacia aquella tesis de la presencia diferencial del Estado, que de la mano de Fernán González se puso sobre la agenda académica de los estudiosos del conflicto en Colombia. El Estado no es el mismo en todas partes, eso ya marca una diferencia, pero un paso más allá, por ejemplo, los planteamientos que ha dejado servidos en su momento Ingrid Bolívar, acerca de, no se trata solamente de que el Estado no es lo mismo en todas partes, sino que la tesis de ausencia del Estado empieza a flaquear allí donde se puede construir una interpretación según la cual las periferias, comillas, también han producido el Estado. Y en palabras de Ingrid, el conflicto y la guerra también han producido el Estado que tenemos. No es el Estado versus las periferias violentas y cosas como esas. Por esa tesis salen más muy interesantes, como por ejemplo el ejercicio en política de votar. No se van a inaugurar en ese ejercicio de la política, es un ejercicio que han venido realizando desde hace mucho rato. Entonces, eso para llamar la atención acerca de cómo podemos lidiar con este tema del centro-periferia. Ahora, tal vez de una manera un poco ficticia, voy a trazar un camino que conduce de esto a lo que planteabas sobre Falsborda, para hablar un poco más de ahí. Falsborda fue alumno de Wallerstein y comprendió bien su teoría. Ahora uno va al trabajo de Falsborda como historiador de la costa y su categoría de culturas anfibias, se da cuenta que la distribución de regiones que propuso para la Constitución, esas regiones de paz o para la paz, no era solamente un tema de identidades, no era exactamente una geografía cultural, ¿no? Sino que su concepción de regiones para la paz tenía en cuenta las relaciones íntimas entre los sujetos individuales o colectivos, los grupos sociales, las comunidades
y su geografía. Ese concepto de cultura anfibia es un híbrido de esas dos cosas, no riñe, no pone a jugar por un lado la geografía física y por el otro la geografía cultural, y la de manera en que delimitó su mapa, su nuevo mapa de Colombia, recoge esos dos factores.